Buenas tardes, televidentes. Estamos en otra producción de JJAG Producciones. Y en esta vez vamos a tocar un tema bastante interesante, si es el bien y el mal. Pero primero deberíamos definir un poco, ¿qué es el bien y el mal? Bueno, según el diccionario filósofo escrito en 1965, el bien es todo aquello que la sociedad, que está construida, ya sea progresiva, considera moral o digno de imitación. Mientras el mal es todo lo opuesto, aquello que se repudia o aquello que no se tiene que seguir. El bien y el mal ha sido mostrado como algo eterno y válido para todos los hombres, ya sean mujeres, hombres, niños pequeños, cualquiera sea su edad. Eh, Uno de los sistemas morales bastante conocidos es la teoría de Kant. Según ella, es un bien todo cuanto esté en consonancia con el imperativo de la ley moral, dado en que cada ser racional independientemente de las condiciones en las que el hombre vive. Si no entendimos un poco de qué es lo que trata esto, podemos darnos cuenta de que nosotros consideramos aquello que está mal todo lo que va en contra de lo que nosotros, como sociedad, concibimos como moral. Nosotros vamos a hacer unas pequeñas producciones en este gran reportaje sobre el bien y el mal. Vamos a empezar con nuestra querida Amelia Rodríguez, que va a hacer una entrevista a una especialista filósofa llamada Ana Paula Romano. Seguiremos después con Gianni Barba, que después de darnos su opinión va a hablar un poco más acerca con un estudiante de filosofía que se llama Juan Manuel Ceballos y nos permitió esta cosa, hablarnos un poco más sobre lo que es la filosofía. Por último, vamos a tener una pequeña reflexión y esperamos que les guste este pequeño reportaje que hicimos entre todos. Buenos días, nos encontramos en las afueras del Colegio Liceo del Valle, con el estudiante de Filosofía Juan Manuel Ceballos, y le vamos a hacer algunas preguntas sobre el bien y el mal. Muchas gracias, Yanni, por hacerme estas preguntas. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, que es sobre qué criterios se utilizan para evaluar el bien y el mal. Los criterios que se utilizan para evaluar el bien y el mal pueden variar según la perspectiva y la cultura de la persona, pero yo pienso que algunos de los criterios que son más comunes pueden ser los siguientes. Primero, la utilidad. Algo se considera bueno si es útil para uno mismo o para la sociedad. El segundo, consecuencias. Algo se considera bueno si tiene un buen impacto tiene un impacto positivo, o se puede considerar malo si tiene un impacto negativo en la sociedad. Tercero, las intenciones. Algo se considera bueno si la intención es buena y algo se considera malo si la intención es mala. Cuarto, las normas sociales. Algo que se considera bueno si está de acuerdo con las normas sociales y culturales y malo si está en contra de ellas. Quinto, son los valores éticos. Algo se considera bueno si está en la línea de los valores éticos que tienen y culturales que tienen los valores éticos que tiene una sociedad, por ejemplo, la libertad, la honestidad, la justicia, la igualdad, entre otros. Y sexto podría ser el relativismo moral, que es el bien y el mal pueden ser subjetivos y variar según la cultura, la religión, la época y el contexto en el que se encuentran las personas. Y respondiendo a tu segunda pregunta, que es sobre qué es el relativismo cultural, el relativismo cultural es una corriente de pensamiento que sostiene que los valores, creencias y comportamientos humanos son relativos al contexto cultural en el que se desarrollan. En otras palabras, lo que es considerado correcto o incorrecto en una sociedad puede variar según las culturas en otra sociedad y no hay una verdad absoluta que sea aplicable a todas las culturas. Por ejemplo, en las sociedades de Oriente se puede considerar que las mujeres utilicen el burka o vestimentas así porque es correcto que cubran su cuerpo y que no se expongan frente a los hombres. Pero en culturas o sociedades como la nuestra, que es occidental, se puede considerar como un método de presión hacia las mujeres. En el siguiente segmento realizaré tres preguntas a Ana Paula Román. La primera es, ¿cuáles crees que son las diferencias y semejanzas entre el bien y el mal? Hola con todos, mi nombre es Ana Paula Román y yo les voy a comentar algunas semejanzas entre el bien y el mal. Para empezar, ambos son conceptos subjetivos y pueden variar de acuerdo a la cultura, la religión o la sociedad. Los dos están relacionados con la ética y la moral y ambos tienen consecuencias en la vida de las personas y en el mundo en general.
Ahora, las diferencias del bien y el mal son que el bien se considera una acción que tiene un resultado positivo, mientras que el mal se considera una acción que tiene un resultado negativo ante nuestros alrededores. El bien se asocia a menudo con los valores como la bondad, generosidad, puede ser también la honestidad o la justicia, mientras que el mal se asocia a menudo con los valores negativos, por ejemplo, la crueldad, la avaricia, la mentira o la injusticia. El bien puede ser subjetivo y depende de la perspectiva individual, mientras que el mal puede ser universal y se reconoce en muchas culturas y sociedades como algo negativo. Ok, muy bien. Gracias por este comentario. La siguiente pregunta que tenemos para ti es ¿por qué crees que existe tanto dolor y sufrimiento aparentemente inútiles? ¿Es que carece de límites espaciales y temporales el mal? Bueno, yo creo que el dolor y el sufrimiento son experiencias muy complejas y que pueden tener múltiples causas. A veces el dolor o el sufrimiento son el resultado de causas naturales, como enfermedades, accidentes, mientras que en otros casos pueden ser causados por acciones humanas, como la guerra, la violencia o incluso la opresión. Aunque el dolor y el sufrimiento pueden parecer inútiles o sin sentido, es importante recordar que a menudo son una parte inevitable de la vida y pueden ser una fuente de aprendizaje y crecimiento de una persona. En algunos casos, creo que el dolor y el sufrimiento también pueden ser como una llamada a la acción, ya sea para nosotros mismos o para alguno que está a nuestro alrededor, para hacer cambios y mejorar el mundo. También el mal es, por otro lado, una cuestión mucho más compleja y filosófica. Algunos creen que el mal es simplemente una ausencia de bien, mientras que otros pueden argumentar que el mal es una fuerza real y activa en el mundo. En cualquier caso, el mal parece ser algo que existe en nuestro mundo y es un tema de debate y reflexión continuos en la filosofía o en la religión. En cuanto a si es que el mal carece de límites espaciales y temporales, es difícil decirlo con certeza, ya que en algunas religiones o sistemas de creencia sostienen que el mal es una fuerza universal que existe en todo momento y en todo lugar, mientras que otros pueden decir que el mal es simplemente una expresión de la falta de amor o compasión ante el mundo. Por último, se puede decir que la naturaleza y el alcance del mal son cuestiones que dependen de la perspectiva individual y del contexto cultural o religioso en el que se encuentre una persona. Ok, muchas gracias. Ok, y la última pregunta que tenemos para ti es si crees que Lucifer y Dios son el bien y el mal, luchando por controlar a los humanos, y qué has escuchado y qué se dice en la lectura. Esta idea es muy difícil de interpretar, pero la idea de que Lucifer y Dios son el bien y el mal luchando por controlar a los humanos es como una interpretación que proviene de creencias religiosas y no tiene una base en la lectura objetiva de los textos religiosos. En las diferentes religiones que hay, la figura de Lucifer y la figura de Dios representan valores opuestos, pero no necesariamente el bien y el mal en una lucha por el control de los humanos. Por ejemplo, en la religión cristiana, Lucifer es visto como un ángel caído que se rebela contra Dios y es expulsado del cielo, mientras que Dios es visto como la figura divina de la creación y el amor. Sin embargo, la interpretación de estas figuras y su papel en la vida humana es una cuestión de creencia personal y puede variar entre diferentes personas, culturas o religiosas. En general, la lectura de textos religiosos deben hacerse con un enfoque imparcial,
y objetivo para comprender mejor las diferentes perspectivas y enseñanzas que nos ofrecen. Y muchas gracias, con esto concluimos esta entrevista. Gracias por poder dar tu opinión sobre el bien y el mal. Gracias. Gracias por invitarme a esta entrevista. Gracias. La paradoja entre el bien y el mal. ¿Qué implicaciones tiene esta paradoja? La paradoja entre el bien y el mal tiene importantes implicaciones para nuestra vida y nuestras decisiones. Por un lado, nos obliga a tomar decisiones éticas y morales, que a veces pueden ser difíciles o dolorosas. Por otro lado, nos obliga a cuestionar nuestras creencias y valores para asegurarnos de que estamos actuando de acuerdo a ellos. Además, la paradoja entre el bien y el mal puede tener implicaciones para nuestra sociedad y nuestras instituciones. Por ejemplo, puede llevar a la creencia de leyes y regulación que intentan equilibrar el bien común y los derechos individuales. O puede llevar a la creencia de sistemas de justicia que intentan hacer justicia mientras protegen los derechos humanos fundamentales. En resumen, la paradoja entre el bien y el mal es una realidad compleja y a menudo difícil de navegar. Al comprenderla y abordarla de manera consistente, podemos tomar decisiones más éticas y justas que nos ayuden a crear una sociedad más equitativa y humana.